Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. De verdad que me alegra mucho encontrar en este recinto tantos compatriotas colombianos, compatriotas latinoamericanos y ciudadanos británicos deseosos de escuchar sobre la realidad de Colombia y, por supuesto, deseosos de acompañar de forma solidaria la lucha que nosotros realizamos en nuestro país. Siento como mi primer deber dar en nombre propio y de la organización las gracias por todo el trabajo en la campaña por la libertad de los prisioneros y las prisioneras políticas en Colombia. Una campaña que debe continuar, puesto que aún quedan en las prisiones de nuestro país muchos y muchas compañeras y compañeros que llevan muchos años en prisión, digamos, pagando por haberse atrevido a soñar, por haberse atrevido a confrontar el régimen y que aún no recobran su libertad. Yo tuve la fortuna, gracias al trabajo de todas y todos ustedes, de recobrar mi libertad apenas, digámoslo, cerca de los 4 años en prisión, pero hay compañeras y compañeros que aún esperan por su libertad y por nuestra solidaridad. Agradecer también a que los compañeros de los colectivos que han hecho posible este encuentro de líderes sociales, de luchadores populares, de revolucionarios, de buena parte del mundo, y pues veo que mayoritariamente compañeros latinoamericanos. A los compañeros de Unite, a los compañeros del colectivo AGI, del sindicato Voces Unidad del Mundo, a los amigos de Marcha Patriótica. Y bueno, quiero recordar al compañero Asdrúbal Jiménez, con quien tuve la oportunidad de encontrarme aquí hace muchos años, antes de que la salida del país se volviera complicada, con quien tuvimos la oportunidad en 2 ocasiones de compartir sobre la situación de los refugiados, pero también sobre la situación de nuestro país, que Asdrúbal, como gran revolucionario que fue, conocía a la perfección y que le preocupaba permanentemente. Creo que Asdrúbal fue un hombre que hasta el último día de su vida, hasta el último aliento de su vida, estuvo preocupado por la situación en Colombia, y siempre, desde cualquier lugar del mundo donde estuvo, porque conoció bastante del mundo y de nuestro país, como negociador de paz, además que fue, siempre buscó una mejor situación para los colombianos y colombianas, y por supuesto una salida política negociada al conflicto social armado que los colombianos vivimos por tanto tiempo. Así que muchas gracias, me encuentro muy complacido con la asistencia de ustedes, y que me permitan expresar mis opiniones. Quiero efectivamente aclarar que son mis opiniones, que seguramente entre las personas del público, bien sean ciudadanos británicos o latinoamericanos o colombianos, quizás habrá personas que piensen diferente, y yo respeto profundamente eso. Y me parece que el formato de conversatorio que han organizado los colectivos es perfecto, porque no se trata de escuchar una sola versión, una sola opinión sobre la situación colombiana y sobre las posibles soluciones a esa problemática. Voy a plantear inicialmente entonces algunos elementos que yo considero importantes de la coyuntura política nacional y regional.
Desde lo económico es importante conocer que Colombia viene atravesando una crisis económica muy profunda. Una crisis económica que lleva ya unos 2 años y que no tiene pues al corto plazo como una, digamos, una esperanza de mejoramiento. Y yo me atrevería a decir que eso es básicamente por lo siguiente: Colombia es un país en el cual la burguesía que gobierna nuestro país vendió todos los activos productivos que tenía. Es decir, vendió las empresas, solamente le queda una porción importante en la empresa nacional de petróleos, Ecopetrol, que ya empezó a vender, empezó a privatizar vía modificación de ser una empresa totalmente estatal por una empresa por acciones. Es decir, la mayoría de las acciones las sigue teniendo el Estado, pero ya hay un grupo grande de acciones que está en manos del sector privado. Es decir, que la empresa colombiana de petróleos, que le da a nuestro país más o menos unos 10 billones de pesos de los 230, 240 que corresponden a su presupuesto general anual, provienen de la explotación y venta del petróleo. Pero el gobierno, digamos, esta que podría uno llamar la gallina de los huevos de oro, entonces está pensando en privatizarla, porque de resto el país vive de la alcabala, es decir, vive de los impuestos, porque sus empresas las vendió las empresas de telecomunicaciones, vendió todas las acciones que tenían las empresas carboníferas, de oro, etcétera, etcétera. Entonces, un gobierno que vive de los impuestos, o sea, que vive del debe, o sea, que vive del crédito, pues digamos, hagamos el ejercicio de lo que podría ser nuestra economía familiar o personal, y claro, nadie supera las crisis tomando cada vez nuevos créditos. Es decir, como se dice popularmente en nuestro país, nadie se enriquece gastando. Y nuestro país entonces entregó el patrimonio nacional, algunas empresas, vendió Isagen, que era la empresa generadora de energía. Quedan aún unas empresas que son importantes, aunque pequeñas, como la empresa de acueducto de Bogotá, de la capital, la empresa de teléfonos de Bogotá, y queda aún como un sector importante para los antioqueños lo que es la empresa de servicios públicos de Medellín, las empresas públicas de Medellín. Lo demás en nuestro país es privatizado. El oro es de la Anglo Gold Ashanti, el carbón es de la Glencore y la Drummond, el petróleo es de la Exxon Texaco, de la BP y de Pacific Rubiales. Entonces, un país que vendió sus activos y que puso todas las posibilidades de generación de ingresos y de riqueza en la exportación de materias primas, pues obviamente ha sentido cómo los países que le compraban el carbón, el petróleo, el gas, etcétera, hoy han reducido su capacidad productiva, porque obviamente sus stands de producción de mercancías están llenos. Los chinos tienen una sobreproducción, los norteamericanos tienen una sobreproducción, los ingleses, los europeos, y entonces lo que en su momento le dio cierto auge económico a las finanzas de la nación, que era la exportación, pues hoy está frenado, porque esas economías que le compran materias primas a nuestro país están también en crisis y han rebajado la compra de las materias primas.
Tenemos entonces una economía en crisis sobre la cual no se avisora una mejoría, y por lo tanto el gobierno está pensando en una nueva reforma tributaria. Acaba de aprobar una en la cual le quitaron impuestos a las empresas, sobre todo a las empresas transnacionales, para generar algo que el gobierno llama la confianza inversionista. Y esos impuestos que dejaron de pagar los grandes empresarios, es decir, el impuesto a la renta, se lo han cargado al impuesto de los trabajadores. ¿Cómo? Aumentando el impuesto al consumo, que nosotros llamamos el IVA, el impuesto al valor agregado, del 16 al 19%, gravando productos de la canasta familiar que antes no estaban gravados, como las toallas higiénicas para las mujeres, los pañales desechables, etcétera, que antes no tenían un impuesto al consumo, hoy tienen impuesto al consumo, a las peluquerías, a los restaurantes pequeños, etcétera. Entonces, en términos de la economía no estamos bien. Bueno, sería muy dispendioso, pues muy largo enunciar cada uno de estos elementos, pero entonces es decirle que el crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional no presenta mejoría. La capacidad de consumo de los trabajadores se resiente porque tiene que pagar más impuestos, y además porque el salario mínimo no crece al mismo nivel que crece, el precio de los artículos al consumidor. Ese marco, le ha servido al gobierno, que torpemente trata de cargar de nuevos impuestos a los trabajadores y de impulsar la economía mediante lo que él ha llamado la locomotora minero-energética, es decir, profundizar la explotación minera, la explotación petrolera, entregando en el país 24.000 títulos de exploración y explotación minera. O sea, el país está entregado a las transnacionales, a las empresas mineras, para hacer exploración, para hacer explotación, mediante incluso un sistema del fracking, creo que le llaman, que es la ruptura pues de la tierra, buscando una forma más económica de explotar los hidrocarburos, que es como casi que presionar mediante la fractura del suelo y con agua que el petróleo suba, para hacer, más barato la explotación. Entonces nuestro país está concesionado completamente, y por eso ustedes han visto, seguramente los que siguen la situación colombiana, que hay movilizaciones, hay protestas, como la ocurrida recientemente en el nordeste antioqueño. Más de 40 días los pequeños mineros y la población contra la Anglo Gulf Colombia. Hubo 3 mineros muertos por ataques de la policía, pero la conflictividad social es en todas partes, pero también la acción política que ustedes habrán visto en muchos municipios del país, preparándose y ejecutando consultas populares para detener la exploración y la explotación minera y energética del país. Porque además de la explotación de recursos como esto, el país se le ha concesionado también a empresas privadas para que desarrollen un sistema que se llama de microcentrales o centrales a filo de agua, que no son las grandes centrales, las grandes represas que nosotros estamos acostumbrados a conocer, sino que en un mismo río, por ejemplo, pueden hacer 3 pequeñas represas, o sea, desviar parte del río, luego hacerle por un túnel una caída, es decir, se produce el funcionamiento de las turbinas de energía no por volumen, sino por caída, es decir, por presión de la caída y no por el volumen de agua que se almacena. Entonces así han concesionado distintos ríos, incluso en la cordillera. En el río Sumapaz, por ejemplo, piensan hacer 7, en el río, en los distintos ríos de las cordilleras, porque lo que hay que aprovechar es las caídas de agua y no el volumen.
Eso es lo que tenemos, digamos, en nuestro panorama económico. No se dice nada en el plan de desarrollo sobre producción de alimentos, sobre industrialización del país, nada de eso. Es simplemente una economía a través del extractivismo, o lo que algunos denominan, algunos economistas, la reprimarización de la economía, es decir, solamente explotar nuestros recursos naturales y venderlos. Recursos naturales que además, por supuesto, no son renovables. Para el tema agrario, entonces, el modelo de desarrollo rural que nos plantea el gobierno Santos no es el de la recuperación de la producción alimentaria, de la recuperación de la soberanía alimentaria nacional, de la exportación de alimentos, etcétera, sino de los grandes megaproyectos, como el que se tiene pensado para lo que se denomina el proyecto de la Altillanura, que es sembrar todos los llanos orientales. Bueno, para los colombianos creo que la mayoría sabemos qué es los llanos orientales. Para los compañeros latinoamericanos y británicos, pues es más de la mitad del país, hacia el oriente, hacia límites con el Brasil y Venezuela, que son, digamos, terrenos llanos, terrenos planos, donde se proyecta cultivar materias primas para los agrocombustibles, como la palma africana, como la caña de azúcar, pero para la producción de etanol, bosque maderable para la exportación y caucho. O sea, nada de alimentos, nada de comida, ni para los colombianos, ni para exportación, porque los tratados de libre comercio, según ellos, nos dan la oportunidad de llenarnos de comida barata, según ellos. Entonces, el modelo económico pensado para nuestro país no nos pone a nosotros optimistas, sino todo lo contrario. Lo que se plantea a partir de la política del modelo de desarrollo económico, del modelo de desarrollo rural, pues son que los colombianos seamos exportadores de materia prima, que serán transformadas y llevadas después a nuestro país con el valor agregado. Ustedes saben que nosotros, a pesar de que producimos petróleo, el precio de la gasolina en nuestro país no se tasa con el valor de lo que cueste producir un galón de petróleo en Colombia, que es más o menos 2.600 pesos, sino que se tasa con el valor de la gasolina en el Golfo de México. Es decir, nosotros pagamos una de las gasolinas más caras del mundo. O sea, estamos pagando alrededor de, yo diría, cerca de, bueno, para la moneda británica, cerca de 3 libras esterlinas por galón de gasolina en Colombia. O sea, cerca de 10.000 pesos colombianos. Es entonces en ese modelo de desarrollo que nos plantea el régimen colombiano, la burguesía colombiana, no vemos, ¿cierto?, cabida para para los intereses populares, para la economía social y para la economía de los sectores populares, ni en términos de la industrialización, porque los productos manufacturados o industrializados que llegan a nuestro país, pues son producidos en Taiwán, en China, en México mediante la maquila, en Singapur, en Vietnam, etcétera. O sea, en estos países donde la mano de obra es explotada casi de forma esclavista, y nosotros nos hemos convertido entonces en una especie de bodega de mercancías importadas, porque es poco lo que producimos, dado que esa competencia que nos han impuesto mediante los tratados de libre comercio no permiten el desarrollo de la industria nacional, ni del cuero, ni de los textiles, ni de las manufacturas pequeñas, y menos, por supuesto, de la industria pesada. Es un panorama bastante difícil. En términos políticos, podríamos decir que hay 3 elementos centrales. Uno, el acuerdo de paz con las FAREP, al cual me referiré más puntualmente. El proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y todo el tema electoral
pues se elegirán en el 2018, se renovará, es un decir, no se renueva la verdad, pero habrá elecciones para el Parlamento, o sea, para Cámara de Representantes, por circunscripciones territoriales, y para Senado de la República, que sería como la Cámara Alta, que corresponden, digamos, las dos a lo que nosotros llamamos el Congreso de la República. Y tendremos para el mes de mayo primera vuelta presidencial, y si no hay un ganador en primera vuelta presidencial en mayo, pues irá segunda vuelta presidencial más o menos como hacia el 20 de junio, o sea, unos 3 semanas después de la primera vuelta. Claro, estas elecciones tienen una característica especial, porque por lo menos para buena parte de la generación de colombianos, de esta generación, de los que tenemos menos de 60 años, es la primera vez que se va a elecciones sin que exista una guerrilla, o sea, una guerrilla revolucionaria armada como las FAREP, que entró en un proceso de paz y que hoy está convertido en partido político. Pero tenemos obviamente otra insurgencia armada que está en proceso de diálogos y que, bueno, aún no hay un acuerdo con ellos. Eso es, digamos, en materia política, pero en esos elementos políticos podríamos mencionar otros dos. Uno, pues tiene que ver con la persistencia de la violencia paramilitar en Colombia, con la convivencia del Estado, políticos, empresarios, policías, militares, con las bandas criminales que son las sucesoras del paramilitarismo en nuestro país. O sea, el paramilitarismo en nuestro país no se ha terminado. Y no se ha terminado por lo siguiente, es que el paramilitarismo en Colombia no es un grupo armado o de personas civiles que a alguien se le ocurrió por allá porque tenía venganza con la guerrilla y entonces se le ocurrió armar un grupo. No, eso no es cierto. Esa es la explicación del gobierno, esa es la explicación que aquí en el Reino Unido dan las embajadas, pero la realidad es otra. El paramilitarismo es una concepción de Estado, ha sido desarrollado a partir de una política de Estado, y nosotros, digamos, podríamos mencionar elementos como el que el paramilitarismo fue, bueno, creado desde mucho antes que la guerrilla. O sea, por el contrario, la guerrilla fue una respuesta al paramilitarismo, llamado en su momento chulavita, y no al revés, como el gobierno lo explica. El gobierno dice, es que la autodefensa es una respuesta a los excesos de la guerrilla. Eso es falso. Primero existieron los grupos paramilitares llamados chulavitas desde la década de los 40 del siglo XIX, y luego aparece, digamos, la lucha guerrillera armada revolucionaria, que aparece, digamos, de forma más consistente en la década de los 60. Esa concepción paramilitar del Estado de armar civiles se produce desde el año 49, cuando un economista canadiense llamado Leslie Kerry, funcionario del Banco Mundial, estuvo en nuestro país. Y permítame que me detenga en esta anécdota porque creo que es muy importante para explicar el tema. En el gobierno conservador de esa época, creo que era Laureano Gómez, para esa época, el gobierno le pidió al Banco Mundial, recientemente creado, porque ustedes saben que el Banco Mundial aparece pues como el salvador del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y le dice que necesita una misión de estudio socioeconómico que determine cuáles son las causas del subdesarrollo en Colombia. Y don Leslie Kerry, al mando de una misión del Banco Mundial, la primera vez, porque estuvo casi hasta los finales de los 60 visitando nuestro país, concluye lo siguiente: Colombia es un país subdesarrollado, y lo que estoy diciendo existe en los informes del Banco Mundial y de Leslie Kerry. Colombia es un país subdesarrollado porque tiene muchas personas dedicadas a la agricultura, es decir, había muchos campesinos. Y efectivamente, cuando Leslie Kerry nos
le plantea eso al gobierno conservador, los campesinos de nuestro país eran el 70% de la población, es decir, 6,5 millones, de un país que en ese momento no alcanzaba los 11 millones de habitantes. Entonces el gobierno le preguntó, ¿y entonces qué hago? Y le dijo, hay que producir un programa acelerado de población campo-ciudad. Ustedes saben que eso en Europa se hizo, pero se hizo de otra manera. O sea, se ofertó empleo, formación laboral a los campesinos para que emigraran a las ciudades y encontraban, digamos, no solamente quien los formara técnica y profesionalmente para afrontar, digamos, empleos ya no agrarios sino industriales o de los servicios, y así, digamos, se hizo esa movilidad campo-ciudad en Norteamérica y en Europa. Entonces, esa era la visión de Kerry. Entonces el gobierno le preguntó, ¿y cómo hago eso? Entonces le dijo, debe generar polos de desarrollo que atraigan esa población que sobra ya a que se venga a las ciudades. Entonces, como hemos tenido puros godos, porque Colombia ni siquiera ha tenido gobiernos liberales, entonces el gobierno dijo, pero es que eso cuesta mucha plata. Entonces Kerry le dijo, sí, eso es cierto. Pero no solamente costaba mucha plata, es que nosotros tecnológicamente y políticamente hemos sido dependientes de las políticas gringas. Y a los gringos no les interesaba para nada que su patrio trasero se industrializara. Porque si Colombia, los países de América Latina se industrializan, pues se convierten en competidores en el mercado mundial de productos industrializados que según los gringos no pueden producir sino ellos. Entonces le dijeron al gobierno, como eso no es posible, atraer la gente del campo a la ciudad y ofrecerle formación, pues, estudio, vivienda y empleo, entonces la guerra debe cumplir ese fin. Misión Kerry de 1949. Es decir, en Colombia el desplazamiento forzado es una política de Estado. No es que desplazados por el conflicto, no. En Colombia se generó el conflicto para producir desplazados. ¿Para qué? Para hacer una concentración de la propiedad rural, o sea, volver a acrecentar más los latifundios de una reforma agraria que se había logrado en los años 30 y principio de los 40 en los gobiernos liberales. Se ha producido una reforma agraria y lo que se produjo entonces a partir de allí fue una contrarreforma agraria. Y esa contrarreforma agraria el gobierno fue consciente que lo iba a hacer por vía de la violencia, asesinando campesinos y desplazándolos. Y entonces por eso hoy tenemos nosotros la vergonzosa cifra de 7 millones de desplazados internos, más obviamente los millones de migrantes, unos exiliados o refugiados por razones políticas del terrorismo de Estado y otros por razones económicas. Entonces, discúlpeme que me haya detenido un poco en esto, pero yo quiero dejar la idea clara de que es que en Colombia el desplazamiento y la violencia y el paramilitarismo son parte de la esencia del Estado. Luego en los años 60 el general Yarborough, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, le dijo al gobierno de Guillermo León Valencia, segundo gobierno del Frente Nacional, cuando empiezan a surgir entonces, después de la Revolución Cubana, en el año 59, otras formas de la resistencia armada guerrillera en toda América, no solo en Colombia. Entonces, el general Yarborough le dice a Guillermo León Valencia, hay que crear la milicia nacional. Y los oficiales de la policía y del ejército y de la armada los entrenamos nosotros en el Comando Sur y en la Escuela de las Américas, la escuela situada en West Point. Y desde allí entonces tenemos
el paramilitarismo como una concepción de Estado. Pero no solamente en los militares o en la policía, no, en los partidos políticos, en los funcionarios, en los empresarios, tienen una concepción paramilitar, es decir, al sindicato no hay que vencerlo en la lucha política y en la lucha económica, en la mesa de negociación, no, hay que asesinarlos. Al contradictor político no lo enfrento en la plaza pública, hay que asesinarlo. Porque para el Estado colombiano y el Pentágono norteamericano, claro, la guerrilla eran 2.000 del ELN y 7.000 de las FARC, pero los potenciales insurgentes en Colombia éramos 6 millones. Las juntas de acción comunal, los defensores de derechos humanos, los sindicatos, las asociaciones campesinas, los cabildos indígenas, los consejos comunitarios de negritudes y por supuesto los partidos y movimientos de la izquierda. Entonces tenemos un Estado paramilitar, eso es lo concreto. Y un Estado, porque el Estado no solamente son los funcionarios del gobierno, ¿cierto? El Estado es también esa parte que un teórico de la economía política llamado Marx, que muere aquí en Londres precisamente, ¿cierto?, llamó la infraestructura, o sea, los dueños de la economía. Entonces hoy tenemos esa tragedia aún de que a pesar de un acuerdo de paz, los políticos y los empresarios y los militares y los policías y hasta las iglesias entonces crean que el contradictor hay que asesinarlo, que hay que desaparecerlo. Y eso desafortunadamente aún sigue ocurriendo hoy en nuestro país. Tenemos 149 asesinados en los últimos 8 meses. Reclamantes de tierra, defensores de derechos humanos, maestros, sindicalistas, campesinos, excombatientes de las FARC y familiares de esos excombatientes. Y el otro aspecto dentro del panorama político de nuestro país, aunque se da, digamos, al lado, es el tema venezolano. Que no es solamente el tema venezolano. América Latina inició hace unos 15 o 20 años un proceso de avances democráticos. El Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Amplio en el Uruguay, Primero País en el Ecuador, el MAS en Bolivia, la Revolución Bolivariana, bueno, la Revolución Cubana, que sigue siendo nuestra estrella, nuestra guía, y por supuesto la recuperación del Frente Sandinista del poder que había perdido, ¿cierto?, con la derecha liderada por Violeta Barrios de Chamorro, y digamos el desarrollo de una serie de mecanismos de integración latinoamericana no controlados por el imperio norteamericano, o sea, no controlados ni por la ONU ni por la OEA. Celaya en Guatemala, etcétera, etcétera. O sea, los norteamericanos siempre pensaron que su patio trasero lo tenían seguro. Y por eso se dedicaron a la aventura guerrerista en el resto del mundo. Irak, Afganistán, Túnez, Libia, los Balcanes, etc. Y mientras ellos miraban por acá para este lado, entonces los movimientos sociales, no los partidos, los movimientos sociales en América Latina avanzaban y generaron la posibilidad de cambios, si bien no revolucionarios, por lo menos sí cambios democráticos en América Latina. América Latina se volvió como algo así como la esperanza de las transformaciones políticas, económicas y sociales del mundo. Entonces, claro, los gringos se asustaron. Se asustaron, porque esos movimientos, digamos, un poco cautos con el tema del marxismo, leninismo y el comunismo, plantearon otras formas teóricas de la economía, que en algunos lugares lo llaman de la revolución del socialismo del siglo XXI.
Entonces, claro, el imperio arma todo un plan. Y en ese plan, entonces, claro, aparece como, bueno, tuvieron durante la Guerra Fría el coco aquel de la lucha contra el comunismo. Después fue la defensa de los derechos humanos. Después fue la guerra contra las drogas. Después fue la lucha contra el terrorismo. Y ahora en América Latina es la lucha contra la corrupción y la recuperación de la democracia. Frases distintas que enmascaran un mismo objetivo: controlar América Latina. La OEA se desbarató porque estos países, con Chávez a la cabeza, generaron la UNASUR, el ALBA, la CELAC, plantearon, bueno, medios de comunicación como Telesur, se plantearon crear un mercado común con una moneda común que sería el sucre, en honor al mariscal de Ayacucho. Se pensó en la creación de una empresa continental de petróleos a partir de las grandes reservas de petróleo de Venezuela, que le entregaba petróleo barato a los nicaragüenses, a los cubanos, a todos los países, incluso de las Antillas, que no cuentan con la fortuna o desgracia de ser productores de petróleo. Entonces, claro, el plan se viene cumpliendo. Cayeron los Kirchner, cayó el Partido de los Trabajadores, hay cambios bastante cuestionables en el comportamiento de Tabaré Vázquez en el Uruguay, lo del Ecuador, con lo que algunos denominan la traición de Lenín Moreno a la revolución ciudadana en Ecuador, que algunos ya no le dicen Lenín Moreno, sino Gorbachov Moreno. Y Venezuela, que es para el imperio la joya de la corona por sus grandes riquezas. Y no vamos a decir que no hay dificultades, obvio que las debe haber, pero es que claro, conversando hace unos días con unos compañeros cubanos, hicieron esta reflexión que me parece que explica de cierta manera por qué claro, con las grandes diferencias que tiene una y otra revolución. Me dijo, mire camarada, lo que pasa es que nosotros tuvimos la fortuna de que la burguesía cubana se fue. Apenas triunfó la revolución y quisieron hacer la contrarrevolución desde Miami. La venezolana no se fue. Bueno, no se fue toda. Y entonces, ¿por qué los gringos no fueron pendejos? Y a todo el que se quería ir con sus capitales para los Estados Unidos le dijo, no, un momentico, no sea bobo. Si alguien llega a sacarlo de su casa y usted se va, pues después es más difícil entrar. Es más fácil que le dé la pelea dentro de la casa a ver cuál de los dos sale. Claro, y empezaron entonces a financiar la Mesa de Unidad Democrática, que es la contra de la Revolución Bolivariana. Y con el control sobre medios de comunicación y sobre medios de producción, pues la Revolución Bolivariana ha tenido muchas dificultades porque, como hicieron en Chile, pues la primera etapa de la contrarrevolución es la guerra económica. Y ahí tenemos entonces, ¿cierto?, que este gobierno colombiano, que ese, bueno, uno podría decir que es un desagradecido, pero pues, yo creo que sería una equivocación pensar que la burguesía tiene amigos. No, la burguesía no tiene amigos, la burguesía tiene intereses. Y obviamente los intereses de la burguesía colombiana, bogotana, que encarna Santos, a él no le interesa Venezuela más que por las riquezas que hay allá, que le sirvan al grupo económico de la burguesía colombiana que él representa. Le importa 5 si el comandante Chávez y el presidente Maduro fueron los artífices de la paz en Colombia. Eso no le importa. Le importa ahora servir de lacayo del gobierno gringo para atacar al gobierno bolivariano de Venezuela, al pueblo venezolano, que tenga las dificultades que tenga,
deben resolverla ellos dentro del principio universal de la autodeterminación de los pueblos. En materia social, en esta parte del análisis de la coyuntura, bueno, nosotros, la situación social en Colombia sigue siendo difícil. La pobreza es enorme en nuestro país. Somos el tercer país con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por encima de nosotros no está en América Latina sino Haití. Y eso ya es mucho decir. Somos el segundo país con la mayor concentración de la propiedad rural sobre la tierra. O sea, el segundo país del mundo donde hay más latifundio de la tierra está más desigualmente distribuida. Tenemos un salario mínimo de 700.000 pesos, es decir, no alcanza ni a... bueno, una libra esterlina en pesos colombianos debe estar costando como 3.800 pesos, 4.000. Entonces dividan y miren ustedes que tendríamos uno de los salarios mínimos más bajos del mundo y por supuesto de América Latina, con unos costos enormes, empezando porque les comentaba ahorita el de los combustibles. Tenemos 8 millones de personas en la informalidad económica. Ese es un nombre bonito que los economistas le han encontrado a aquellas personas que en las ciudades fundamentalmente viven con menos de la mitad de un salario mínimo, es decir, esos que se paran en una esquina a vender 4 aguacates, un par de medias, una tarjeta de celular, un cargador, un vaso de limonada o que simplemente limpian vidrios. Tenemos un desempleo enorme y un subempleo que está llegando con estos de los compañeros de la economía informal a 10 millones de habitantes. Colombia tenemos 48 millones de habitantes, 49 de los cuales 35, 36 millones somos pobres. Y hay tal pobreza en nuestro país que a los pobres entonces ya nos dividieron entre los pobres y los más pobres, es decir, aquellos que la pasan todavía mucho más mal, a quienes se les llaman niveles de pobreza extrema o indigencia. Como ven, el marco en que se discute y se aprueba el proceso de paz de La Habana y que se discute hoy el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, precisamente busca revertir, a partir de lo acordado y lo que se acuerda en Quito, las condiciones difíciles en que vivimos y siempre hemos vivido los colombianos. En Colombia no ha habido muchos procesos de paz, pero hay una cosa que yo quisiera decir, y es primero, que la lucha armada en Colombia surgió por razones objetivas, por razones de pobreza, de exclusión social y de marginamiento político. En Colombia no ocurrió un conflicto armado a secas. Es que por allá unos manes les dio por coger unas armas y comprarlas y ponerse a echarle tiros a todo el mundo. No. Es que nosotros hemos tenido durante 200 años de vida republicana un gobierno burgués, oligarca, que ha querido todo para sí. El poder político, el control de la tierra, el poder económico, y que se ha erigido sobre la corrupción y la violencia. Y hasta la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Argel establecen que cuando a una sociedad se le conculcan los derechos al extremo, tiene el legítimo derecho de la rebelión, tiene el legítimo derecho del uso de las armas para defenderse. Eso hace parte de las declaraciones de la humanidad en estas dos declaraciones que les menciono: la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Argel
de los años 60. Entonces eso fue lo que hizo parte del pueblo colombiano, hacer uso del legítimo derecho a la defensa, y se alzaron en armas contra el Estado. Ahora, esa guerra ha durado mucho y se ha degradado y ha afectado a personas que no debió afectar, y es necesario ponerle fin, porque el destino de nuestro país, bueno, de la humanidad en sí misma, no puede ser la guerra eterna. No debe ser la guerra eterna. La paz tiene que ser un imperativo ético, moral y una prioridad. Pero en Colombia hemos vivido en guerra desde siempre, desde que llegaron los españoles, después en el periodo de independencia, y después en el periodo de la República tuvimos 59 guerras civiles entre 1819 y 2003. Perdón, 1903 tuvimos 59 guerras civiles, en un periodo de 70 años, 59 guerras civiles. La última, la guerra de los 1000 días, 1900-1903, que uno encuentra referenciada en 100 años de soledad, el libro de nuestro Nobel, pues cuando habla de José Arcadio Buendía, Aureliano Buendía, habla, ¿cierto?, de los generales. Bueno, de forma literaria, obviamente, no de forma histórica, sino de forma literaria, habla de esa última guerra civil que vivimos los colombianos. Pero después una guerra no declarada en los años 50, por razones económicas enmascaradas en los intereses políticos de liberales y conservadores. Y bueno, y después vino la guerra revolucionaria de las guerrillas, de las FARC, del ELN, del Ejército Popular de Liberación, del M-19, del Quintín-Lame, del PRT, que se alzaron en armas contra el sistema. Y ha habido varios procesos. El M-19 en la década del 90, de M-19, PRT, Quintín-Lame, Corriente de Renovación Socialista, que transcurrieron, digamos, procesos de negociación y diálogo que culminaron en unos acuerdos, bueno, que ya no voy a mencionar porque son bien conocidos en la historia sus alcances y, digamos, y sus resultados. Quedaron entonces en armas una parte del EPL, el Ejército de Liberación Nacional y las FARC. Con las FARC el gobierno intentó negociar en la Uribe, Meta en la década de los 80, luego a principios de los 90 en Caracas y en Tlaxcala, México, luego en el Caguán, finales de los 90 y el 2000, y obviamente este proceso de paz que culmina, que arranca públicamente en octubre del 2012 y que termina con la firma del Acuerdo de la Esperanza, como algunos le llaman, el Acuerdo de Paz firmado en La Habana, y que fue presentado en Colombia 2 veces, en Cartagena y en el Teatro Colón en la ciudad de Bogotá. Este acuerdo de paz, que se denomina el Acuerdo de la Esperanza, tuvo participación ciudadana, y una participación ciudadana no propiamente durante los 5 años que duró, sino que nosotros, los movimientos sociales, los sindicatos y los partidos políticos en Colombia, veníamos reclamando prácticamente desde el rompimiento de los diálogos de la Uribe que era necesario encontrar una solución política al conflicto social, económico y armado de nuestro país. Y empezamos a hacer propuestas, y hacíamos movilizaciones, y hacíamos foros, y hacíamos seminarios, y cuando veníamos a Europa esa era nuestra principal consigna a la sociedad europea o norteamericana o latinoamericana. O sea, nuestro pedido era: ayúdenos a alcanzar en Colombia un acuerdo de paz. Y la comunidad internacional se comprometió. Entonces, la participación ciudadana estuvo presente todo el tiempo, desde antes en el Caguán, en los distintos procesos de negociación. Y obviamente lo estuvo en el proceso de paz de La Habana, y lo está ahora
en el proceso de diálogo de paz del Ejército de Liberación Nacional en Quito con el gobierno. Es decir, que aquellas personas que piensan o que dicen que el proceso de paz se ha hecho de espaldas al país, que la sociedad no ha sido consultada, que no ha participado, pues me da mucha pena contradecirlos, pero no conocen la historia. Están desinformados. O tendenciosamente lo ocultan. La sociedad colombiana siempre ha estado exigiendo y participando de los distintos procesos de paz con las distintas guerrillas. De esa participación ciudadana, digamos, hay un acuerdo de 6 puntos que son el problema agrario, la participación política, el tema de las víctimas y la justicia, el problema de las drogas ilícitas, el de las garantías para la oposición política y las garantías, digamos, de la protesta social, de la organización y la protección, digamos, a comunidades y excombatientes, y por supuesto el sexto, que tiene que ver con todo el tema de la reinserción y la dejación de armas y la reinserción o reincorporación económica, política y social de los excombatientes de las FARC. 6 puntos. 6 puntos que tienen una capacidad transformadora enorme. Yo quisiera tener tiempo para explicar punto por punto, pero creo que, bueno, ustedes tendrán algunas preguntas e incluso algunas intervenciones y voy a tratar de no hacer tan extenso. Voy a resumir mi argumento en esto. La paz en abstracto, esa paz en abstracto, de yo te amo, tú me amas, yo te quiero, tú me quieres, yo te perdono, tú me perdonas. Aquella, discúlpenme, lo que voy a decir, no lo hago de forma peyorativa, sino como una comparación. En las homilías cristianas, por lo menos, sobre todo en la Iglesia Católica, hay una parte de la misa que le dice el sacerdote a uno: daos el saludo de la paz, mediante una frase que está en el Evangelio que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y claro, entonces uno se levanta y se abraza con el compañero que está aquí, así no lo conozca, simplemente coincidió con él ahí en la capilla, y lo abraza y lo saluda. Claro que esa paz nos gusta a todo el mundo, porque es simplemente darse un abrazo, darse un beso, darse la mano y desearle al otro lo mejor. Esa es la paz en abstracto. Pero cuando la paz no es en abstracto, sino en concreto, ya no le gusta a todo el mundo. Porque alguien saldrá perdiendo con esa paz. Y en este acuerdo de paz de La Habana sale perdiendo la burguesía, sale perdiendo la oligarquía colombiana, en tanto tendrá que devolver las tierras que se robó. Tendrá que entregarle 3 millones de hectáreas a los campesinos, indígenas y afrodescendientes que no la poseen, o la poseen de manera insuficiente. Tendrán que decir la verdad sobre las razones del conflicto armado en Colombia. Los paramilitares van a ir a la JEP. Los guerrilleros van a ir a la JEP. Los militares y los policías van a ir a la JEP y a la Comisión Histórica de la Verdad. Y entonces sabremos que detrás del grupo paramilitar había un empresario, había un político, había un gobernador, un alcalde, un ministro o un presidente. Exacto. Que detrás de ese sicario que apretó el gatillo, o de ese que torturó o descuartizó, había una decisión por intereses políticos o económicos. Entonces esa paz no les gusta a ellos. Esa no les gusta. Cuando es perdonémonos, chao, amnistía, indulto, y aquí olvidémonos que aquí pasó todo, esa no la hubiesen objetado. Entonces la ultraderecha en Colombia está objetando la paz, está luchando contra la paz, porque se conocerá la verdad
de quién ha sido victimario en estos 53 años. Porque hasta ahora los medios de comunicación solo han dicho: la guerrilla debe pedir perdón, la guerrilla debe ser juzgada, la guerrilla debe ser condenada, la guerrilla debe ir a la JEP, la guerrilla debe decir la verdad, la guerrilla debe entregar sus bienes. Claro, entonces los medios de comunicación de la burguesía están diciendo: ah, es que los culpables son ellos, aquí no hay más culpables. Y resulta que no. Claro, la guerrilla es culpable, pero no es la mayor culpable, y obviamente no es la única en estos 53 años de guerra. Entonces esa paz no les gusta, ¿cierto? Esa paz en la cual los campesinos, los indígenas, las víctimas, las mujeres, las personas que reivindican su condición sexual diferente a la de otros, pueden llegar al Parlamento. Ya no hay que ser ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni el Partido Comunista para aspirar a una curul en la Cámara de Representantes, porque hay 16 circunscripciones especiales para los movimientos sociales en Colombia. Cuando esa paz significa que el gobierno tendrá que invertir en programas de producción, de vivienda, de salud, de educación, de carreteras, de recreación, ya no le gusta, porque eso modifica el modelo de desarrollo rural. Cuando la paz significa que el gobierno tiene que cambiar su política frente a la sindicalización, al tratamiento a la protesta social, cuando le dice que tiene que generar una política que garantice los derechos laborales de los trabajadores rurales, no le gusta al gobierno, no le gusta a este sistema. Entonces, claro, una paz donde la burguesía debe ceder parte de sus privilegios, donde se modifica, aunque no totalmente, pero yo digo, de forma muy importante, el status quo. Entonces a los amigos del status quo no les gusta esa paz. Pero nosotros somos conscientes de eso. Es que la firma del acuerdo de paz no significa el fin de los conflictos sociales y económicos en Colombia. No es el fin de la lucha de clases continúa. Solo que pretendemos que continúe por canales no violentos, por canales no armados. Pero la lucha continúa, la organización debe fortalecerse, las movilizaciones debemos seguirlas haciendo. No llegamos a ese paraíso. Eso no es el paraíso terrenal, ni tampoco es la revolución por contrato. Nosotros sabemos que tenemos que seguir luchando, solamente decimos: ah, es que no nos pueden seguir matando y encarcelando simplemente porque yo exijo mis derechos. Eso es. Pero la paz hoy es un decálogo de promesas, de acuerdos, de compromisos, pero apenas empieza la lucha por su materialización, por su construcción. Y en eso quiero dejar elementos para la claridad del debate. Yo creo que sería una equivocación, o es una equivocación. Yo he escuchado en algunas charlas que he dado o en conversaciones que he tenido con compañeros: no, mire compañero, que es que Santos los va a traicionar. ¿Qué Santos nos va a traicionar? Pero ¿quién dijo que Santos era de nuestra clase? No, él no nos va a traicionar, porque es que él no es de nuestra clase. O sea, si yo renuncio, si yo me tuerzo, como decimos en Colombia, yo sí traiciono, porque es que yo sí soy pobre, y yo sí me comprometí a luchar por los pobres. Y por eso he asumido todos los riesgos y los seguiré asumiendo. Pero Santos es un burgués. Y a quien él podría traicionar es a su clase y no a nosotros. Entonces, grave equivocación
pensar que los acuerdos de paz dependen de la voluntad de la burguesía y no de nuestra capacidad de lucha. Grave error. Si no lo entendemos, discúlpeme que parezca como prepotente, si no lo entendemos así, estamos más embolatados, dicen en mi tierra, que unos brasieres en las nalgas. Entonces, por eso los acuerdos son una esperanza, pero son un reto, y un reto muy grande. Un reto que nosotros debemos asumir con trabajo, con organización, con lucha, explicándole a aquellas personas que no tienen acceso a otro tipo de información que no sea el de RCN, Caracol, BBC, CNN, explicarles de lo que pasa en nuestro país y la forma como nosotros entendemos lo que se conquistó. Ahora, la paz no es completa, falta el acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, en el cual nosotros estamos comprometidos, que debemos participar, que debemos apoyar, ¿cierto?, el esfuerzo que los compañeros del ELN vienen haciendo también por llegar a un acuerdo, y obviamente en un esfuerzo en que están tratando de involucrar mayoritariamente a la sociedad colombiana, y nosotros como parte de ella pues debemos seguir acompañando este proceso, y lo estamos haciendo porque aspiramos a que se llegue a un acuerdo, y ese acuerdo obviamente con ellos, y que ya se logró con las FARC, y lo que debemos seguir exigiendo, no esperando, exigiendo que actúe el gobierno contra el paramilitarismo, seguramente nos dará la posibilidad de construir una patria mejor, un país mejor en lo económico, en lo político y en lo social, ¿cierto?, distinto a ese que ustedes dejaron hace algunos años, pero del cual no se olvidan, porque si están aquí escuchándome, obviamente es porque han seguido luchando desde acá por un mejor país. Entonces, esa es la esperanza que tenemos y el reto. Ahora, un primer paso que nosotros debemos dar en esta coyuntura, bueno, para hablar un poco de este tema del proceso de paz con la coyuntura, es que en el año 2018 se va a elegir Congreso y se va a elegir presidencia. ¿Cómo quede compuesto el Congreso de la República y quién quede de presidente va a determinar el grado de dificultad que tendrán los acuerdos para implementarse, e incluso la continuidad y ojalá buen fin de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Los uribistas dijeron: nosotros vamos a llegar a desbaratar el acuerdo, a volverlo trizas. Esa es textualmente su expresión. Bueno, eso no es posible. Eso no es posible, eso es propaganda de campaña, o como dicen otros, eso es discurso para la galería. Eso no es posible, porque el acuerdo está firmado, está como acuerdo especial humanitario con las Naciones Unidas, depositado en Suiza, respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Algunas de las partes del acuerdo ya hoy son parte de la Constitución. Entonces eso no es tan mamey, porque es que ahí no estamos hablando de la finca del ubérrimo, que Uribe puede llegar a echar el mayordomo y decir que los caballos no estén allá sino allá, y el país es otra cosa. Pero obviamente el grado de dificultad va a ser mayor, porque el Congreso va a dificultar la implementación normativa, el Ejecutivo pondrá todas las dificultades posibles para generar los recursos presupuestales para los programas y proyectos que benefician a las comunidades, y obviamente algunas leyes las echará para atrás para hacer mucho más difícil la implementación, pero volverlos trizas no es posible. Lo que sí es preocupante, gane Uribe o gane Vargas Lleras, es que ambos han dicho: apenas firme el acta de posesión, levanto la mesa en Quito. Y eso sí es preocupante, porque la paz no será completa hasta que no haya un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Eso es preocupante. Por eso, digamos, nosotros hemos venido trabajando en lo siguiente:
nosotros hemos ido analizando el panorama político electoral de nuestro país y hemos visto cómo hay una serie de candidatos del centro y de la izquierda que aún no se ponen de acuerdo y que deberían ponerse de acuerdo. Es más, la izquierda en Colombia debe ponerse de acuerdo más allá de la izquierda, porque la izquierda sola no tiene los votos suficientes para pasar siquiera a segunda vuelta. La izquierda ha sumado 2.700, supongamos que llegue a 3 millones. Con 3 millones de votos en Colombia no se pasa a segunda vuelta. Pero sí podemos, ¿cierto?, con una actitud como esa, un poco irreflexiva y falta de grandeza, allanarle el camino a 2 candidatos a que lleguen a segunda vuelta. Ninguno de los 2 garantiza ni la continuidad del proceso de paz con el ELN, ni la implementación de los acuerdos de La Habana, que son Germán Vargas Lleras y el candidato que resulte de la consulta interna del uribismo, del Centro Democrático. Ninguno de los 2. Mucho, allí no hay de dónde escoger. Por eso nosotros, ¿cierto?, hemos planteado la necesidad de una gran convergencia nacional hacia un gobierno de transición. Es decir, para muchos de nosotros, con todo respeto, esta no es la hora de un gobierno de izquierda en Colombia. ¿Habrá esa posibilidad? Claro que sí, pero no es esta, no es en esta ocasión. Y por eso venimos trabajando en eso, en posibilitar todo este tema de un gobierno de convergencia para un gobierno de transición, que asegure la implementación de los acuerdos, que culmine exitosamente los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. O sea, un gobierno que no será revolucionario, que no irá por el socialismo, pero que sí abrirá, digamos, las compuertas de la democracia, que seguramente modificará el modelo económico para que ese no sea ese neoliberalismo tan agresivo, digamos, tan inhumano, que es el que se nos viene aplicando. Eso entonces, compañeras y compañeros, nos deja tanto a ustedes que están como refugiados o como migrantes en este país, como a nosotros que seguimos luchando allá, la necesidad de trabajar por la unidad. La unidad es fundamental y la paz debe seguir siendo el primer elemento que nos aglutine, que nos agrupe. Hay otros aspectos como la lucha contra la corrupción, ¿cierto?, como la lucha contra la gran minería, que no está por fuera, digamos, de nuestros propósitos, pero que obviamente la unidad debe hacerse alrededor de la paz, porque la paz aún no se ha concretado. Hay un acuerdo firmado, pero la paz llega de su implementación y no de su promulgación. Tenemos entonces el reto de la unidad, de trabajar la unidad aquí en Colombia para lograr ese propósito. Y obviamente hay otros retos como el de, bueno, el que tiene la izquierda, digamos, de mejorar su imagen, muy difícil en nuestro país, en nuestro entorno, porque cada que usted dice, es que yo soy de izquierda, usted propone castrochavismo, así me dicen las amenazas mías. ¿Usted qué hace en este país? Usted, me disculpa, pero textualmente, usted, hijo de puta, no debió salir nunca de la cárcel, porque usted lo que hace es promover castrochavismo, así que váyase de este país o se muere. Bueno, yo sí me vine, pero yo voy a regresar la semana entrante. Yo no me voy a ir de mi país, voy a seguir allí. Creo que tengo una labor que cumplir, como ustedes, compatriotas y colombianos y latinoamericanos que están aquí, tienen una tarea que cumplir en el tema de la unidad también, porque, bueno, no somos nosotros el mejor ejemplo. Si yo, mal haría yo en decirle, es que ustedes no quieren lograr la unidad, pues usted me diría, ustedes porque no la han logrado. Pero bueno, es una tarea de todos, de los que están aquí y de los que estamos allá, de seguir trabajando por la unidad, de seguir trabajando por la paz, ¿cierto? No solamente en Colombia, sino en América Latina, porque la situación de Venezuela amenaza, ¿cierto?, con una guerra en nuestro continente, una guerra que, bueno, yo creo que nosotros no hemos tenido.
en nuestro suelo, por lo menos los latinoamericanos. Hemos tenido guerras internas, hemos tenido guerras entre vecinos, entre Perú y Colombia, entre Ecuador y Perú, ¿cierto? Alguna vez la hubo entre chilenos y bolivianos, pero nosotros no hemos tenido, digamos, aparte pues de la guerra que nos llevaron los españoles, no hemos tenido guerras y no queremos, obviamente, porque América Latina debe ser un territorio de paz y no un territorio de guerra. Nuestra propuesta entonces, para darle la palabra, compañeras y compañeros, es eso: trabajar por la unidad, trabajar por la paz, que significa la implementación de los acuerdos y la combinación exitosa de los diálogos entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional en Quito. Ese es como el mensaje, compañeras y compañeros. Discúlpeme la extensión de esta intervención mía, pero pues quise plantear el mayor número de elementos políticos, de la coyuntura económica y de los problemas de nuestra sociedad, de la sociedad colombiana, para sus intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Uber. Esta intervención erudita, por cierto, acerca de nuestra situación social, política y la situación que en realidad converge y contiene un contenido importante sobre la región, particularmente Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador, se ven involucrados en esta realidad que nosotros tenemos en las manos, Colombia. Yo les voy a sugerir que hagamos un brindis antes de empezar la ronda de preguntas. Tenemos unos compañeros por acá que nos van a ofrecer un vino y hacemos un brindis por la paz. Al mismo tiempo escuchamos o participamos de las preguntas, la ronda de preguntas que vamos a iniciar. ¿Les parece? De pronto, queda bien.